Buenas noches, amada iglesia. Es un gran gusto poder saludarles. Es increíble poder saber que se están conectando de diferentes partes de la ciudad, inclusive de diferentes partes de aquí de Costa Rica. Y también es muy animante poder saludar a las personas que se conectan desde otros países. Bienvenidos. Es un gran gusto poder darles la bienvenida a esta transmisión del día de hoy, miércoles 14 de octubre. Hoy continuamos con nuestra serie de clases basada en el libro de Primera de Tesalonicenses, y nuestra serie de clases se llama Una iglesia ejemplar. Así que hoy continuaremos con nuestra enseñanza, lo que nos enseña esta maravillosa carta, y también el mensaje a esta iglesia que hoy en día podemos nosotros también atesorarlo. Acompáñame a orar para prepararnos para este mensaje. Te alabamos, Padre, te glorificamos, exaltamos tu nombre. Agradecemos por cada cosa que haces en nuestras vidas y en la vida de nuestra amada familia. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos todo lo que necesitamos, gracias por la casa, ropa, comida, salud que nos das a cada uno de nosotros. Pero principalmente gracias por el alimento espiritual, gracias por tu presencia, gracias por tu protección. Y seguimos poniendo nuestras vidas en tus manos, nuestras necesidades, las necesidades de cada persona que está conectada a esta transmisión. Ponemos en tus manos, Señor, las aflicciones, las preocupaciones, la incertidumbre, el sufrimiento, todo lo que están enfrentando las personas, Señor, en este instante, sus seres queridos. Y también oramos por la humanidad, oramos por la estabilidad de los países que también en medio de la pandemia, Señor, con sus economías afectadas, Señor, hay convulsión, Señor, convulsión política, económica, social. Pero nosotros, Señor, como cristianos, ponemos nuestra esperanza, ponemos, Señor, nuestra confianza en usted. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como te decía, nuestra clase, hemos visto 3 clases ya dignos de ser elogiados: motivación correcta y produciendo ánimo. Esas son las 3 clases que hemos visto, y hoy veremos la 4ª clase, que se llama llenos de esperanza. Muchas personas han perdido la esperanza en este tiempo. La esperanza ante las adversidades, ante las circunstancias. Y eso también le pasó a los tesalonicenses. Algunos de ellos estaban perdiendo la esperanza, otros estaban tan llenos de esperanza que estaban dejando hacer las cosas de una manera correcta. Y esta clase nos ayudará a centrarnos, y nos ayudará también a animarnos y a tener esperanza. Esperanza en Jesucristo, esperanza en Dios. Comenzamos de lleno nuestra clase en el versículo 1 del capítulo 4, y dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Aquí comienza el capítulo 4, el apóstol Pablo, y habla a ellos con la frase hermanos. ¿Qué cosas aprendemos de estos 2 versículos, versículo 1 y 2? Les dice hermanos, les pide encarecidamente, les dice que sigan progresando en agradar a Dios y en las instrucciones que les dieron. La palabra, cuando les dice hermanos, es una palabra de cariño. Es una palabra de afecto. De esa manera comienza este capítulo, o esta parte de la carta. Y él dice: les pedimos encarecidamente. La palabra encarecidamente significa alguien que pone interés, alguien que pone empeño en algo. Y lo que él les dice es eso, que les pide que con empeño, que con interés sigan progresando en vivir una vida consagrada a Dios. Ellos tenían una vida dedicada a Dios, amaban a Dios, se amaban entre ellos mismos, pero el apóstol Pablo les pide que aún puedan progresar en esto, en una vida que agrada a Dios, una vida llena de pureza, llena de santidad, llena de rectitud. Y él les recuerda las instrucciones que les dieron, los mandatos, las enseñanzas, las convicciones
que mira, hoy es más fácil, podría ser más fácil para todo el mundo porque ya tenemos el Nuevo Testamento, ya tenemos las instrucciones de cómo debemos de vivir y ahí hay una gran oportunidad. Los tesalonicenses no tenían el Nuevo Testamento y nosotros ya lo tenemos. Habían cosas que ellos desconocían, que ellos no estaban seguros y que en este capítulo el apóstol Pablo les aclara. Pero fue tan increíble que les aclarara a ellos que de la misma manera nos lo aclara a nosotros. Nosotros aprendemos, nosotros sabemos lo que significan los grandes secretos de Dios a través del Nuevo Testamento y lo que a ellos les pedía y eran instrucciones que les había dado en la formación de la iglesia, ahora se las estaba diciendo de manera escrita y a nosotros también. La situación es que muchas personas no leen la Biblia, muchas personas no van a la palabra de Dios y por eso se quedan como en el aire y por eso hay tanta confusión en el mundo, por eso hay tantos pensamientos que van para un lado, van para otro, en lugar de todos estar homogéneos, ¿verdad? E inclusive también hay personas que pueden leer la Biblia, pero no la profundizan y no la entienden. Así que esa es la razón por la que hemos estado estudiando la Biblia, para poder profundizar en ella y también para poder entenderla, pero principalmente para poder vivirla. Así que continuamos en el versículo del 2 al versículo del 3 al versículo 6. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Bueno, aquí el apóstol Pablo les está diciendo varias cosas importantes, ¿verdad? Les está hablando de santidad, de la voluntad de Dios, de apartarse del pecado sexual, de controlar el cuerpo, tener dominio propio, de no dejarse llevar como los malos deseos, como hacen los gentiles o los paganos, y que nadie puede aprovecharse de su hermano, hablando de hermanos de una familia física o de una familia espiritual. Y entramos a algunos puntos que logramos rescatar de estos versículos. Y habla de la voluntad de Dios, que aprendamos a controlar, que no se perjudique a nadie y también que el Señor castiga. Bueno, nosotros estamos llenos de esperanza porque entendemos que tenemos la vida eterna. Muchas personas no están completamente seguros de esto. Algunos piensan, sí, yo soy buena persona, yo de vez en vez leo la Biblia, pero tenemos que asegurarnos que aplicamos la Biblia en nuestras vidas. Y el aplicar la Biblia en nuestras vidas no es de acuerdo a mi voluntad, no es de acuerdo a tu voluntad, sino es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo les decía que ellos vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios, de una manera santa. ¿Y qué significa santidad? ¿Qué significa ser santos? Significa ser separados o apartados. En ese entonces, en Tesalónica, la inmoralidad sexual era algo común y aceptado en la sociedad, que inclusive se permitía en los cultos paganos que ellos tenían. Entonces los gentiles, ¿verdad?, vivían de esa manera, como hoy vive mucha gente pensando que eso es normal, que eso está bien. Hoy en día la sociedad, y siempre ha sido así, la sociedad siempre trata de que parezca normal lo que va en contra de la voluntad de Dios. Mira, hoy es tan normal esposos que engañan a sus esposas o viceversa. Es tan normal que alguien, mira, se ha convertido normal, alguien que dice, bueno, me voy a casar y si no me agrada el matrimonio, al año me separo y encuentro otra esposa u otro esposo, y así hay quienes ya llevan 5, 7, 8, y hay quienes es como querer romper el récord. Querer como romper el récord Guinness, ¿no? En cuanto a ese tipo de cosas que parecen normales, pero no lo son. Y los tesalonicenses habían sido separados, rescatados por Cristo de ese estilo de vida. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo, que ellos se separaran
se separaran, que ellos no volvieran a regresar a ese estilo de vida. Todos nosotros como cristianos, Dios nos rescató, nos separó de una vida sin sentido que llevábamos, que iba en contra de su voluntad. Pero siempre va a haber una tendencia del pecado de volverlo a regresarnos a ese estilo de vida pecaminoso. Y ahí habla de que debemos de controlar, y les decía a ellos, controlen sus cuerpos, controlen sus cuerpos. Mira, posiblemente algunos veníamos con vicios, malos deseos, inmoralidad, engaño, mentira, robos, tantas cosas que dañaban nuestras vidas, dañaban a nuestras familias y dañaban a quienes nos rodeaban. Y ahora dice él que aprendamos a controlar para no perjudicar a nuestros hermanos. O sea, con las cosas que él está mencionando, él les estaba diciendo a ellos, no vayas a perjudicar a tus hermanos con ese comportamiento no santo, ese comportamiento de volver a regresar a esa vida pasada. Y él decía, no los perjudiques, toma en cuenta que Dios verdaderamente hace justicia cuando alguien no se porta de acuerdo con su voluntad. Dios castiga. Y eso es algo que no solo lo entendemos los cristianos, y lo entiende toda la gente también de una u otra manera. Alguien que hace el mal en su conciencia, aunque algunos quizás no tienen ni conciencia, pero de una u otra manera la mano de Dios va a pesar sobre alguien que hace la maldad. En este mundo o cuando llegue el juicio final. Muchas personas en este mundo sufren las consecuencias de su mala conducta. Algunas personas, por ejemplo, alguien que anda engañando, tarde o temprano es engañado. Alguien que anda ofendiendo, tarde o temprano es ofendido. Alguien que anda agrediendo, tarde o temprano va a ser agredido. Y Jesucristo lo dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, eso es parte de lo que Dios también hace, porque Dios es un juez justo que tarde o temprano va a poner a las personas en el lugar correcto de acuerdo con sus acciones. Entonces él les estaba recordando a los tesalonicenses, manténganse ustedes santos, luchen por vivir de una manera correcta según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario van a perjudicarse unos a otros, y no olviden que también Dios juzga y castiga a quien no tiene un buen comportamiento. Luego dice acá en este capítulo del versículo 4, capítulo 4, versículo del 7 al 9. Y dice lo siguiente: Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Entonces aquí logramos ver nuevamente lo que Él les está diciendo de lo que era el plan de Dios para ellos, que Dios los había llamado de esa vida en impureza, esa vida en pecado, a una vida apartada para Dios. Y el apóstol Pablo comienza a hablar aquí de una manera fuerte y con autoridad, hablando de que alguien que rechaza esas instrucciones no está rechazando a un hombre, sino está rechazando a Dios, y les habla del amor fraternal. Entonces vamos a rescatar algunas cosas aquí. Habla de la pureza que debe haber en el corazón. Él les decía, sean ustedes santos, sean ustedes puros, sean ustedes personas que rechazan. Y mira, la pureza no es una decisión nada más, sino es una necesidad para quien tiene una relación con Cristo. Alguien que tiene una relación con Cristo, alguien que está gozando de la vida cristiana, alguien que se siente animado, que se siente feliz de ser perdonado, alguien que se siente bendecido, es alguien que tiene una enorme necesidad de vivir en pureza, rechaza las tentaciones, y eso es algo que enfrentamos todo el tiempo. Personas recién convertidas o personas que se están acercando a Dios experimentan tantas tentaciones para ser alejados de esa esperanza. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay tanto gozo, tanta alegría, tanta llenura de Dios? Esa persona no siente como una obligación, o no sienten como tengo, sino sienten necesito renunciar a todo esto.
necesito renunciar a esas tentaciones porque mi corazón necesita ser puro como Dios es puro, santo como Jesucristo es santo. Entonces la relación con Cristo produce un enorme deseo de ser puros, de ser santos. Por eso hay personas que viven luchando nuevamente con tentaciones y con pecados, y lo que necesitan entender es que su relación con Cristo, su relación con Dios, su relación en plenitud, su plena certidumbre de una vida eterna, de una vida futura, tiene que ser más fuerte. Y el apóstol Pablo se centra en el siguiente versículo y dice: ustedes no están rechazando a los hombres, sino están rechazando a Dios. Figúrate que esa carta él escribió inspirada por el Espíritu Santo, y cualquiera podría decir: ¿quién es Pablo? ¿Y por qué nos escribe esto? Es como esta misma prédica esta noche. Alguien puede decir: bueno, ¿y qué se trae ese predicador? ¿Por qué quiere que nosotros vivamos de esta manera? Y yo quiero decirte, aquí sencillamente estamos siendo servidores de Dios para poder exponer su palabra. Si alguien puede pensar: no quiero hacer caso de un predicador, de un misionero, de un pastor, de un discipulador, de un líder en la iglesia, no tengo ganas de hacerle caso a nadie, pues ten cuidado, porque podrías estar equivocado, porque no estás rechazando a una persona, sino estás rechazando a Dios mismo. El apóstol Pablo estaba en ese entonces diciéndoles eso mismo. Ustedes no rechazan a los hombres, sino rechazan a Dios, porque las instrucciones que él le había dado a la iglesia eran instrucciones que venían de parte de Dios. De la misma manera, cada mensaje, cada escritura, cada oportunidad que tenemos de escuchar a alguien a través de la palabra de Dios, alguien que nos está hablando de Dios, debemos de poner mucha atención, porque Dios nos está hablando a través de la Biblia. Y él les estaba diciendo esto: tengan cuidado. Por eso debemos de esforzarnos en profundizar en la palabra de Dios. Los tesalonicenses tenían la oportunidad de entender: no es el apóstol Pablo, es Dios el que me está hablando a través de esta carta. Ahora esta carta, cuando la Biblia fue canonizada, esta carta llegó a ser parte de la Biblia, y este mensaje de los tesalonicenses es también un mensaje para nosotros. Entonces, si nosotros rechazamos la Biblia, estamos rechazando a Dios. Así que el vivir en santidad, en pureza, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no son cosas que yo me inventé o que alguien se inventó, sino es la voluntad de Dios que está en la Biblia, que está en su palabra. Y Él les recuerda el amor fraternal. El amor fraternal es el amor entre las personas que son salvadas por Dios, entre la familia de Dios, entre los llamados hermanos unos a otros, la iglesia. Ese es el amor fraternal que hay. El amor fraternal es algo que no ha llegado a su crecimiento máximo. Es algo en lo cual todavía se puede seguir creciendo. Ellos lo tenían, pero el apóstol Pablo los inspira, los llama a crecer más en ese amor fraternal. Un amor que enfrenta a veces las adversidades, las diferencias, los enojos, todo eso. Él estaba diciendo que crecieran más en ese amor fraternal. Y ellos tenían esperanza en Dios, esperanza en Cristo, como nosotros también lo tenemos. Pero esta carta les estaba afianzando esa esperanza, y no solamente afianzando, sino había un llamado para asegurarse que la esperanza la tenían en ellos. Al final de este capítulo 4 vamos a lograr entender cuál es esa esperanza. Así que, llenos de esperanza, estamos viajando en el capítulo 4 y podemos pensar: ¿pero qué tiene que ver todo esto con esperanza? Mira, esto es como una película, no te adelantes al final. Hay personas que pueden ver en una película o un libro, ¿no? Abren el libro, ven la introducción, ven unos cuantos títulos de los capítulos y se van al final y se brincan todo, ¿verdad? Hoy le llaman spoiler, cuando alguien ya vio la película y le comienza a contar a otros cómo es la película. En el pasado esto era curioso, porque habían personas que iban al cine y habían algunos que ya habían visto la película y acompañaban a otros, y en el cine estaban hablando: mira, ahorita viene esto y viene el otro. Yo no sé si te ha tocado estar con alguien así, pero yo creo que no es algo tan agradable. Así que no te voy a hacer spoiler del final, pero hacia allá vamos.
¿Por qué razón nos podemos llamar llenos de esperanza, o los tesalonicenses se llamaban llenos de esperanza o se sentían llenos de esperanza? En el versículo 10 dice: en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Mira, ponle atención aquí a varias cosas, pero en el versículo 12, en la parte final dice: y no tengan que depender de nadie. Aquí hay un secreto en esa frase, porque algunos tesalonicenses estaban buscando o dependían de otros. Estaban dependiendo de otros para su sostenimiento, para sus necesidades, para su alimentación. Y esta es una de las cosas que el apóstol Pablo tomó en cuenta para corregir algunos detalles de algunas personas en Tesalónica. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Que se amen más y más. Él está diciendo también que puedan procurar ocuparse y trabajar y tener un buen testimonio. Entonces vamos a entender esto. Dice que ellos se amen más. Entonces, nunca es suficiente el amor que tenemos. Nunca es suficiente. Hay personas que a veces, para decirle a alguien que lo quiere, dice: usted sabe que lo quiero. Usted sabe que la quiero. O a veces de repente hay un grupo de personas, una reunión, y dice: no, ella sabe que yo la quiero. Es muy diferente cuando dice eso, ¿verdad? Como ella sabe, y quizás ella sabe, es algo que sabe desde el inicio, nada más cuando se casaron. No es algo tan maravilloso que se le pueda decir a él o a ella en el momento de un cumpleaños, de un aniversario, decir: mira, te amo por esto, te amo por esta cualidad que tienes, te amo porque estás en mi corazón, y comenzar a decir esas cualidades y decir: ahora te amo más. Pero a veces, quizás por inseguridad, por no querer hablar en público, pero algunas personas dicen: ella sabe que la quiero. Ella sabe, y esto muchas veces se queda así como algo conformista. Yo quiero decirte que de la misma manera, el amarnos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es algo que debe continuar creciendo más y más. Es algo en lo que sí podemos crecer mucho más. Y mira aquí, él pasa a otra parte que dicen que tienen que procurar, que tienen que ocuparse y trabajar. Entonces, voy a regresar para que puedas visualizar esa parte que es muy interesante. Déjame regresar acá, en donde dice: procurar vivir ¿en qué? En paz con todos, ocuparse de sus responsabilidades y trabajar. Vamos a regresar aquí porque me brinqué. Y trabajar con sus propias manos. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo? Procuren vivir en paz. Mira, hoy que la humanidad vive tan convulsionada, pareciera que el mundo está en paz. O sea, ya no hay una guerra mundial, diríamos ahorita, pero fíjate que la paz no está tan al alcance de todos. Mira, ahora hay tantos argumentos que pueden ser válidos o no para no tener paz. Así de sencillo. Hoy hay personas que protestan principalmente hacia los gobiernos y lanzan piedras, y las fuerzas de seguridad lanzan gases lacrimógenos. En pos de la protesta destruyen las propiedades de otras personas. Personas se aprovechan y hacen saqueos a tiendas, asaltan a personas, agreden a otros, y pareciera que estamos en paz. Hay tantos detalles ahí que no se está viviendo en paz. Hoy, por tantas situaciones, si a alguien se le ocurre, bueno, ahora que fue el Día de las Culturas, el día 12 de octubre, ahora dentro de todo lo que es Latinoamérica y América, están diciendo: no, eso fue algo triste, y no, que mejor quitemos todos los monumentos de Cristóbal Colón, y más bien deberían de pedir perdón. Mira, yo quiero decirte algo, o sea, no quiero decir hoy algo que estoy a favor o estoy en contra, pero te puedo decir algo. Somos el resultado de todo eso, sencillamente. Y así han comenzado a salir
chistes, ¿verdad? Como que pidan perdón por eso que pasó y que pidan perdón por lo otro. Y yo vi un meme que decía, bueno, que Adán y Eva pidan perdón porque por ellos ahora la humanidad está como está. Entonces, siempre se andan buscando argumentos para no tener esa paz. Se están buscando esos argumentos con o sin los derechos de hacer estas cosas. Mira, se roba la paz. Mira, hoy bloqueos en diferentes lugares impide que las personas lleguen a sus trabajos y tantos detalles. Como te digo, no quiero hacer un discurso en contra ni a favor, sino solamente te quiero poner una fotografía de cómo está convulsionado el mundo. En todas partes del mundo está así. En medio de una pandemia, las cosas están convulsionadas y no hay paz. No hay paz, la paz se ha perdido. Con el afán muchas personas hay prepotencia. Cuando las personas manejan en las calles, creen que son dueños de la calle. Ves personas agrediéndose unos a otros. Dime dónde está la paz. Inclusive puede afectar en las mismas familias. Van a haber diferencias en las familias y se va a perder la paz. Pero también en la iglesia se puede perder la paz. Y por eso Pablo le decía a los tesalonicenses, procuren vivir en paz unos con otros. Porque todo lo que está pasando en el mundo puede afectar también a la iglesia, la política, un partido político, otro. Mira, hace muchos años se decía, tengamos cuidado de la política y ahora puede ser que en una misma iglesia hasta hayan pugnas por política. Dos hermanos espirituales peleando por dos candidatos que al final ni va a poner ni va a quitar a cada uno de ellos. Así que quiero decirte, la paz se ha perdido. La paz. Ya no hablamos de que hay guerra de un país con otro. Sí lo hay, pues, pero quiero decirte, la paz puede perderse hasta con el vecino de al lado. Hasta con el hermano o la hermana de sangre que está en la misma casa. Así que el apóstol nos decía, procuren vivir en paz. Y no solamente para ellos, sino para nosotros. Procuremos vivir en paz. Pero también les decía que se ocuparan de sus propias responsabilidades. Fíjate que qué triste es cuando en un hogar cada una de las personas que conforman el hogar no se ocupan de sus responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades? Tendríamos que pensarlo. Imagínate si alguien no paga el recibo eléctrico en un hogar, que puede ser la responsabilidad del esposo o de la esposa, de acuerdo a lo que ellos hayan decidido. Y yo no sé si te han cortado la energía eléctrica, pero porque alguien no se ocupó de su responsabilidad de pagar la energía eléctrica, la familia se queda 1 o 2 días sin energía eléctrica y no hay agua caliente, no hay cómo cocinar. ¿Y qué tal si también cortan el agua? Porque no se ocupó de sus responsabilidades. Y él les decía, ocúpense de sus propias responsabilidades y trabajen con sus propias manos. Los tesalonicenses, no todos, pero algunos habían dejado de trabajar porque pensaban Jesucristo ya va a venir. Entonces yo ya no voy a trabajar, pero como Jesucristo no venía, entonces comenzaban a depender de otros hermanos. La iglesia de Tesalónica era una iglesia hospitalaria, porque era una ciudad de comercio y de paso de otras ciudades, y era hospitalaria. Ellos hospedaban personas, eran muy generosos, pero algunos comenzaban a aprovecharse de la hospitalidad de los tesalonicenses. En un hogar hay responsabilidades, hay el trabajar, hay roles del esposo, de la esposa. Mira, los mismos hijos tienen sus propias responsabilidades. El trabajo de un hijo en un hogar es estudiar. A veces los hijos no quieren ni estudiar y esa es su responsabilidad, ese es su trabajo, ayudar en la casa con los quehaceres, esposos también ayudar a las esposas y viceversa. Eso es parte de lo que hoy hacemos en una sociedad moderna en donde esposo y esposa trabajan. Ya no se vale que uno de los dos llegue a descansar y el otro llegue a hacer los quehaceres de la casa. No, es una labor compartida porque se provee para el hogar de una manera compartida. Y algo que él les decía es que ellos procuraran tener un buen testimonio delante de los demás. Como hoy en día también es parte de nuestra propia responsabilidad espiritual, ser un buen testimonio. Posiblemente hoy, por las circunstancias, hay personas que han perdido el trabajo, que no tienen que comer, y la iglesia ayudamos y eso es bueno. Ayudamos y estamos ahí, pero no era el caso que estaban pasando los tesalonicenses. Los tesalonicenses es porque no querían trabajar.
Por eso estaban pasando necesidades algunos, pero estaban diciéndole a otros, dame de comer, dame lo que necesito. Así que esa era la realidad. Y el apóstol Pablo está diciendo todo esto para corregir esa necesidad que estaba ocurriendo. Versículo 13 al 15 dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Entonces aquí habla algunas cosas muy importantes. Él dice que no hay que ignorar y les está aclarando lo que sucedió con las personas que estaban falleciendo, habían fallecido en Cristo, como ahora está sucediendo. El perder a un ser querido nos llena de tristeza, nos llena de dolor. Pero Él les estaba diciendo que los que murieron en Cristo Jesús hay una gran esperanza. Una esperanza de vida eterna. Y decía que Dios los resucitará en el futuro. Y Él está diciendo que los que estamos vivos, Él se incluía ahí. Y vamos a rescatar estos puntos que Él estaba diciendo. Y Él dice que no hay que ignorar, ¿verdad?, que quienes tienen la fe cristiana. Y en ese entonces las personas estaban muriendo y algunos estaban esperando que Jesucristo regresara, y al no suceder su regreso, les daba incertidumbre, como también hoy nos lo puede dar a nosotros. Entonces Él les decía, no ignoren que un día esto va a suceder, y la base de la esperanza de que los muertos en Cristo van a resucitar para la vida eterna, la base es la resurrección misma de nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, así también los que han muerto resucitarán un día en la presencia de Dios. Eso va a suceder, pero dice que eso va a suceder primero. Y dice que los vivos, y el apóstol Pablo se involucra entre los vivos, pero los que estemos vivos, él decía, incluyéndose, cuando Jesucristo viva, no nos vamos a adelantar a los que ya murieron, sino ellos van a resucitar primero. Esto era como paso a paso, decirles lo que iba a suceder. Entonces, el morir es como cuando dormimos. Cuando dormimos, yo te puedo comentar que quienes tienen un sueño placentero, profundo, hay personas que no saben qué sucedió en la noche. O sea, cierran los ojos, duermen, y cuando abren los ojos ya son las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y es como que no sintieron ese tiempo, pero sí descansaron. Pasaron ahí 5, 6, 8 horas acostados y tal vez se movieron, pero no percibieron qué ocurrió. Y de la misma manera, eso es lo que le está diciendo. En algunas versiones dice los que durmieron en Cristo. Es como que los que murieron en Cristo, un día cuando Jesucristo venga, ellos van a levantarse y van a resucitar primero que los que estén vivos. Entonces Él hablaba que los que estemos vivos, nosotros vamos a esperar. Y esto no solamente es para ellos, sino es para todas las generaciones de cristianos. Hoy mismo lo puedo repetir. Quienes han muerto en todas las generaciones de cristianos se levantarán primero a los que estemos vivos. Y esto lo digo de esta manera porque nuestro Señor Jesucristo podría venir en cualquier momento. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver de la manera como hablaba el apóstol Pablo. Los que estamos vivos no vamos a adelantarnos, sino los que murieron van a resucitar. Y esto nos lo aclara todavía los versículos que continúan. Dice el versículo 16 al 18, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y mira, este es el final del capítulo 4 y aquí habla de algunas cosas importantes. Dice que Jesucristo descenderá, regresará, y eso será algo poderoso, eso será algo que sonará en todo el mundo. Habrá un toque de trompeta, un sonido que se escuchará hasta el último rincón del mundo.
Y te aseguro que eso va a ser algo demasiado obvio. Y dice que los que murieron en Cristo Jesús resucitarán primero. Y aquí habla de otra palabra, que de las personas que seremos arrebatados. Y aquí habla del arrebatamiento. Yo creo que has escuchado esa palabra. Y esa palabra algunas personas no la entienden. Entonces, hay un regreso que está en la Biblia claramente establecido, y nosotros como cristianos tenemos la esperanza que ese regreso se llevará a cabo. Hayamos muerto en Cristo o estemos vivos. Si morimos unidos a Cristo Jesús, con una vida de santidad, con una vida entregada a Él, no perfectos, yo creo que tenemos que vivir una vida de constante arrepentimiento todos los días. Cada vez que oramos tenemos que arrepentirnos para mantener esa vida de unidad con Dios. Y va a regresar nuestro Señor Jesucristo, y las personas que murieron en ese esfuerzo tienen la esperanza de resucitar primero. Pero dice que va a haber un arrebatamiento. Los que estemos vivos. Imagínate que fuera en este instante el arrebatamiento. Entonces, la persona o las personas que vivamos en Cristo, estemos donde estemos, vamos a ser arrebatados por Cristo Jesús. Vamos a leer esa parte. Me gustaría que lo volvamos a leer para que veas cómo dice ahí en el versículo 17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Figúrate lo que está diciendo. Que por eso puse esa imagen. Dice que seremos arrebatados y nos uniremos con el Señor en el aire junto con los que habían muerto y Jesús resucitó. Así que si alguien va manejando el carro, imagínate que sucede el arrebatamiento o el rapto, como se llama, habla también, y es las 8 de la mañana, y te puedes imaginar, ahí va todo el mundo manejando deprisa, pasando semáforos, voy al trabajo, y ahí van todos los cristianos también en medio del mundo manejando, y de pronto viene el arrebatamiento, y ese carro que ese cristiano iba manejando, ¿qué va a pasar? Va a continuar, pero ese cristiano va a ser arrebatado y transformado para unirse con Dios, ahí con Jesucristo en el cielo. Ese es el arrebatamiento. Así que por eso debemos de vivir animados y llenos de esperanza todos los días, porque cualquier momento puede suceder. Dice que no se sabe la hora, no se sabe en qué momento. Esa es la parte que nos llena de esperanza, y dice que debemos de animarnos diciendo esto. Hermano, yo te animo para que te llenes de esperanza, para que te llenes de fe, para que te llenes de ese ánimo de la Biblia, de que continuemos viviendo, ya sea con pandemia, sin pandemia, con problemas, sin problemas. La vida pasa, la vida se va. Hoy somos una generación, dentro de 100 años, si Dios lo permite, y permite que la humanidad continúe, va a haber otra generación. Nosotros vamos a hacer historia, y un día va a regresar nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que animarnos, tenemos que animar a las nuevas generaciones de que eso va a suceder. El día de mañana cumple 3 años de haber fallecido mi mamá. Y sabes, un día ella entregó su vida a Cristo. Y yo no puedo decirte que ni ella, ni yo, ni ninguno de nosotros podemos decir somos perfectos, ¿no? Un día decidimos entregar nuestra vida a Cristo, que es lo que animo a las personas. Todo el tiempo predicamos que se entreguen a Cristo, que nazcan de nuevo, que tengan una nueva vida para tener esa esperanza. Y yo pienso lo maravilloso que va a ser cuando resucite en Cristo Jesús. Voy a volver a verla. Y así cada uno de los que hemos perdido seres queridos, vamos a volver a verlos cuando Jesucristo los resucite. Entonces, es doloroso y nos entristece, nos causa dolor, nos parte el corazón. Sencillamente no lo entendemos, quisiéramos que no hubiera pasado. Y eso no solamente como cristianos o no cristianos, es el sufrimiento que todo el mundo está viviendo en este entonces. Hay mucha gente llorando que ha perdido a sus seres queridos. Pero sabes, esforcémonos para tener esta esperanza, y que la tengamos ahora también en vida,
para vivir llenos de esperanza. Ese es el deseo, ese es el sueño para toda la humanidad, que puedan tener esa esperanza en sus vidas y que cuando llegue el momento del rapto, del arrebatamiento, no sabemos el día, no sabemos la hora, puede ser en el momento que estemos en el trabajo, que estemos un día en la iglesia alabando a Dios, que estemos un día tal vez durmiendo, que toda la humanidad esté durmiendo y al día siguiente nadie más ve a algunos porque ya fueron llevados con Cristo Jesús. La gente está viviendo con sufrimiento y nos entristece la realidad de perder seres queridos, pero vivimos llenos de esperanza sabiendo que hay una promesa que un día se llevará a cabo. Así que esta noche yo te animo a que quites lo que te está estorbando, quites lo que te está impidiendo vivir esa vida llena de esperanza, quita el pecado, arrepiéntete esta noche. Si te ha costado entregar tu vida a Dios, a Cristo, nacer de nuevo, comenzar una nueva vida, si hay temores, si hay tradiciones, lo que está ahí, quítalo. Quítalo para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús y vivir cada día lleno de esperanza. La vida se va, la vida se pasa, pero la esperanza permanece. Permanece, como dice la Escritura, la fe, la esperanza y el amor permanecen, pero la que permanece para siempre es el amor y principalmente el amor de Dios. Vamos a concluir esta carta con algunas cosas muy importantes. Primero, que debemos de progresar en agradar a Dios. Eso lo debemos hacer todo el tiempo. Tenemos que controlarnos de acuerdo a la voluntad de Dios, someter nuestros impulsos. Debemos de crecer en amor fraternal y no olvidarnos de no rechazar a Dios. A veces pensamos que rechazamos a una persona, a una iglesia, y no nos damos cuenta que estamos rechazando a Dios. Algo también que debemos de tomar en cuenta, debemos de tener un buen testimonio. También los que estemos vivos vamos a ser arrebatados y los que murieron en Cristo van a nacer a una nueva vida y tenemos una vida llena de esperanza, tenemos razones para tener esperanza. Así que te envío un fuerte abrazo y Dios quiera que cada uno de nosotros y que cada persona que escucha este mensaje, cuando venga Jesucristo con ese sonido de trompeta y que comencemos a elevarnos y a ser transformados hacia el cielo, Dios quiera que cada uno de los que está escuchando esta transmisión vayamos y nos encontremos en el aire con todas las personas que Jesucristo va a resucitar. Feliz noche, ten una vida llena de esperanza. Que Dios los bendiga.